Y bueno, buenas tardes a todos los que nos ven. Muchas gracias por estar en esta última tertulia del año de Adavi de México. Y volvemos a tener el gusto de tener a la maestra Lilia López Ferman, que como ustedes saben, y si son seguidores de nuestro canal de YouTube, pues ella se lleva las palmas en el video más visto con la historia de la leche en México. Y ahora nos trae otro tema, maestra. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues voy a darles primero las gracias a los amigos de Adavi por la invitación para esta tertulia. Voy a contarles acerca del tema de la tecnología doméstica. Mi nombre es Lilia Isabel López Ferman, soy profesora investigadora de la licenciatura en Historia en la ENA. Quise en muy poco tiempo contarles muchísimos detalles acerca de la tecnología doméstica. Esta es una charla de una historia general, casi global y de larga duración que va desde el Neolítico hasta el siglo XX y que muestra la tecnología para cocinar tanto en Europa como en México. Me centré mayormente en la tecnología que se desarrolla para el control del fuego, porque de todas las tareas domésticas, cocinar para comer es una ocupación central en la vida cotidiana de los seres humanos. Así que les comentaré acerca de los diferentes tipos de tecnología para guardar el fuego y los tipos de combustibles que se usaron. Les comentaré también brevemente acerca de los aparatos mecánicos que se inventaron en el siglo XIX para triturar ingredientes y para enfriar los alimentos, así como la recepción de la tecnología eléctrica, en particular del refrigerador y las licuadoras, en la década de 1940 a 1970, una investigación que hice en la Ciudad de México. Deseamos que esta última tertulia del año sea de su agrado. Muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, y tenemos aquí a la maestra Ferman, precisamente porque estamos en una época en que se usa la cocina a tope, ¿no? No nada más todos aquellos que celebran la Navidad, o sea, todo el mundo en Occidente celebra Año Nuevo, también los judíos con el Hanukkah, entonces prácticamente en todas las celebraciones de fin de año, la cocina siempre está ocupada. Y bueno, lo que vamos a ver es algo que en México ciertamente hay muy pocas investigaciones. Por ahí hay un libro de una inglesa que se llama Bee Wilson, y ella se dedica un poco a hacer todo este rastreo también, como dice, desde antes de la historia escrita de la cocina y de los utensilios. Entonces, eso para México, pues la maestra Ferman, ella es una de las especialistas. Y bueno, pues estamos viendo que la tecnología en la cocina avanza todo el tiempo, hacen desde cosas, por ejemplo, los molinillos que ya conocemos y que en algún momento quisieron batir claras de huevo con un molinillo, pues se les hizo totalmente impráctico. Sí, damos muchas cosas por sentado en la cocina, ¿no? O sea, no, en algún momento alguien inventó, por ejemplo, las claras batidas a punto de nieve, que era algo que no existía antes, ¿no? Y ahora tenemos cosas como esta, que es un aditamento, no se alcanza a apreciar aquí mucho, pero tiene una patita triangular. Entonces, es curvo porque sirve para pelar cítricos. Entonces, algo que uno hace con la mano finalmente. La cocina llega y la tecnología de la cocina llega a todos lados, ¿no? Entonces, por eso esta charla es tan interesante, especialmente en este fin de año, y esperamos que todos los que nos vean la disfruten mucho, que seguramente ya tendremos otro video también arriba de las 1000 vistas, por cierto, ¿no? Entonces, gracias, maestra, por esta charla y los invitamos a verla. Gracias. Muchas gracias. Bien, lo primero que tenemos que explicar es qué es la palabra tecnología. La palabra tecnología se divide en dos, significa tecno, que es habilidad,
o destreza de hacer algo, y logos, que es un saber. Mi definición de tecnología, después de haber estudiado algunas cuestiones sobre tecnología, es que la tecnología materializa las ideas que tenemos los seres humanos sobre las destrezas y sobre los saberes. Las materializa en un objeto que se usa para realizar una tarea en el ámbito doméstico. Los saberes y las destrezas han ido cambiando conforme va cambiando la historia. Están en constante transformación. La evidencia material muestra que siempre avanzamos pequeños pasos y después damos un salto tecnológico. En esta lámina podemos ver que tenemos como primer paso apretar un botón, que fue un cambio tecnológico. Y ahora, en la actualidad, estamos tendiendo hacia los comandos de voz. De tal manera que se espera que dentro de 10 años, los robots, con nuestra propia voz, pueden ejecutar acciones, como se ve en este prototipo, que va a ser la cocinera del futuro. O este otro, que es el prototipo de la estufa en el 2030, diseñado por Electrolux, donde solo falta poner el alimento en alguno de esas bandejas, porque ya ni siquiera se necesitarán cacerolas. Este alimento se enciende en la computadora y la máquina reconoce el alimento, reconoce en cuánto tiempo se puede cocinar, con qué ingredientes se puede combinar, y entonces saca una serie de recetas solitas y uno elige la receta que desea. Entonces pone los ingredientes, tapa la cacerola y la máquina solita programa el tiempo en que se debe apagar. Esas serían las estufas del futuro con la tecnología. Entonces podremos ver que es este ideal de querer alcanzar las habilidades de una manera muy precisa. Siempre hemos soñado que sean los robots que nos hagan los deberes domésticos. Hay muchas tareas en la casa que hacer, pero hay dos muy importantes que permiten la reproducción social de los seres humanos, y una es el aseo. Existe el baño, que se pueda lavar la ropa, que se pueda limpiar la casa, y la preparación de los alimentos. La comida es el centro de muchas de las actividades que se hacen cotidianamente. Ir a trabajar para tener dinero para comer, ir al mercado para comprar la comida, invertir tiempo para hacer la comida. El primer avance técnico que tuvimos importante fue en el Neolítico y significó aprender a producir el fuego. Como vemos en esta lámina, se hicieron herramientas de madera para poder producir el fuego. Ese fue el primer avance técnico importante, porque podíamos llevar el fuego a todos los lugares a donde íbamos. A partir de la revolución cultural del Neolítico, se desarrolló la alfarería, se desarrollaron instrumentos para cocinar, como las cucharas, los cuchillos de pedernal, pero eran de todos modos cuchillos, paletas de madera. Sabemos que se utilizaba la sal, sabemos que se utilizaban las hierbas para cocinar. Esta fue nuestra primera revolución técnica, muy importante porque nos acerca hacia lo que vamos a ir cada vez descubriendo, cómo vamos afinando nuestras habilidades para desarrollar los trabajos y las tareas del hogar. En la época clásica, el fuego era movible. Aquí vemos dos anafres de los griegos, y podemos observar que hay diferentes tipos de ollas y cacerolas, incluso con tapa, y este fuego es un fuego muy lento. Se cocina de una manera muy lenta, pero es un fuego que se puede poner dentro de la casa, se puede sacar de la casa. Entonces aquí ya tenemos un control sobre el fuego, en la manera en que podemos meterlo o sacarlo, pero no podemos controlar su intensidad. En la época clásica también, con los romanos, el fuego también era movible, pero también era fijo en las cocinas. Y como se puede ver en esta imagen, están las parrillas encima y abajo están los leños con los que se cocina. En la Edad Media hay otro avance técnico, y es que el fuego se empieza a conformar dentro de las casas con piedras y con leñas, y es a lo que se le llama el hogar. El fuego en las casas de los campesinos se ponía dentro de la misma casa para calentarla, pero en las casas señoriales y en los castillos el fuego estaba en los sótanos o fuera del espacio doméstico, porque el fuego es peligroso. Aquí podemos ver las imágenes donde están los campesinos con el fuego dentro del hogar,
y hay una mamá con un bebé y un niño, simula ser como un jardín donde están en el fuego cocinando. Un fuego que está en el piso y que es prácticamente un fogón y que entonces requiere de instrumentos y herramientas que aguanten y soporten ese calor. Entonces por eso se hacen los instrumentos de cobre y de hierro para soportar este fuego que está al nivel del piso casi siempre. Durante la Edad Media se desarrolla también los instrumentos para la cocina de cobre, son muy elegantes. Aquí, por ejemplo, les he circulado una tortera para hacer un pan y que abajo tiene un platón donde también se colocan los carbones al rojo vivo para cocinar. Es decir, ya desde épocas muy antiguas estábamos desarrollando tecnológicamente la manera en que podíamos controlar el fuego y cocinar mejor. Otra de las herramientas en que se puede trabajar en este hogar es que los sartenes tienen unos mangos muy largos. En esta imagen, como se puede ver, el fuego está al nivel del piso y todas las cacerolas están al nivel del piso, incluso la tetera, pero el sartén tiene un mango muy largo. Hay unas imágenes que nos permiten descubrir que el fuego va a ir subiéndose, primero estaba al nivel del piso y después va a ir subiendo. Aquí sube un escalón muy pequeño, vamos a ver otras imágenes donde se ve mejor. El fuego va a guardarse dentro de unas paredes y se le saca un tiro y donde se forma la chimenea. Esa es una transformación técnica muy importante, además de que se pudo mantener dentro de la casa sin que se enfermaran de oler el humo los convivientes. De alguna manera, este fuego puede, digamos, mantenerse siempre porque mantiene la casa caliente, pero el humo va saliendo por la chimenea. Se hicieron herramientas durante la Edad Media para poder alejar las cacerolas del fuego abierto, ya que no podían controlar el fuego, querían controlar la altura de las cacerolas y como vamos a ver en esta y en otra imagen, se hacen unos elementos de hierro donde se ponen las cacerolas y donde se ponen las ollas. Son cadenas de metal con ganchos donde se sube y se baja y también tenemos unos asadones donde se coloca las carnes y tienen niveles para subirse y bajarse. Esta forma de controlar el hogar, el fuego, también permite que se dejen a un lado las carnes y los quesos y va a derivar en que se ahumen las carnes y los quesos. El tipo de hogar al nivel del piso se mantuvo durante muchísimo tiempo. Si vemos, estaba desde la Edad Media, pero se mantuvo incluso hasta muy entrado el siglo XX en las zonas rurales, a veces muy empobrecidas, como lo fue en algún tiempo Irlanda, donde se mantuvieron las estufas de la época medieval. Entonces, vamos a darnos cuenta que la tecnología sí va cambiando, pero no se distribuye de la misma manera en todos los lugares. Hay una transformación hacia el siglo XVII en el hogar, que estaba al nivel del ras del piso y va a ir subiendo. Aquí vemos cómo hay unos breves que se llaman estos artefactos de hierro donde se ponen los sartenes y las cacerolas, otras también que había unas rejillas, pero se subió un pequeño escaloncito. En esta imagen se ve mejor cómo ya se sube el hogar a un escalón más alto y esto permite manejar los instrumentos con mayor comodidad. Tenemos utensilios en esta época muy comunes en toda Europa y son las parrillas, los morteros, las cadenas y los ganchos y los sartenes. Los morteros sirven para moler, para triturar, para hacer polvo, las especies, algunos tipos de granos endurecidos. Entonces es muy importante, digamos, todas las pinturas, les vamos a encontrar que casi siempre, que tienen que ver con la cocina, nos vamos a encontrar que casi siempre hay un mortero y un soplador para mantener el fuego vivo. Aquí hay otras imágenes donde vemos que hay los ganchos, un mortero y una parrilla para tener a la mano, digamos, los instrumentos con los que siempre se cocina. En esta otra imagen vemos cómo es una casa señorial donde hay una cocina muy grande, pero que tiene estas paredes protegidas y esta ventilación. Y se están haciendo unos pollos. Esta es la cocina en la que vivían los españoles en el siglo XVI. Aunque esta imagen representa el siglo XIX, es una cocina muy común de la época medieval. Los españoles así vivían en este tipo de cocinas y ya habían levantado el fuego del piso
y tenían estas paredes y esta chimenea para que saliera el humo. Quisiera que observaran también que la ventana que está en esta cocina está muy arriba y que las puertas están cerradas. Había una idea de que la cocina siempre debería estar cerrada y calientita. Cuando los españoles llegaron a América, lo que encontraron fue que el fuego también era un fuego que estaba al nivel del piso. No se estilaba a usar anafres para cocinar, porque los anafres se usaban para los ritos. Sin embargo, se dice que en la casa de Moctezuma existían una especie de anafres chiquitos donde se mantenía caliente los 30 guisos que se hacían para el emperador. Pero lo que sabemos es que se cocinaba afuera con el fuego al nivel del piso. Este es el tipo de fuego que se usaba y que se continuó usando durante toda la época colonial. Es un fuego que se hace entre piedras y con madera, y que es el fuego que se mantiene fuera de la casa porque es un fuego que ahuma mucho. Aquí vemos otras imágenes donde se sigue manteniendo este tipo de fuego. Vemos un casito de barro donde se están friendo los buñuelos, pero igual está puesto a nivel del piso. Esta es una imagen del siglo XIX de los indígenas de Colombia, donde igual vemos la madera, debería haber alguna base de piedras, y igual estamos observando este fuego a nivel del piso. Este fuego es el que se conoce como cocina de humo. Entonces podríamos decir que así lo encontraron los españoles y así pervive incluso hasta nuestros días. Hay comunidades rurales donde todavía hay cocinas de humo. Los españoles trajeron los anafres porque ellos sí utilizaban el anafre para cocinar. En esta imagen del siglo XVII vemos en esta pintura de Velázquez la vieja friendo huevos, que es una imagen donde vemos un anafre. Con mucha claridad sabemos que entonces los anafres se utilizaban para cocinar, lo que no pasaba aquí en el México prehispánico. Aquí vemos otra imagen de un anafre, unas españolas cocinando con un anafre. Entonces los españoles nos trajeron estos anafres de barro que después se vuelven muy usuales entre los pueblos indígenas. Cuando los españoles llegaron había dos instrumentos tipo mortero que se elaboraron de piedra aquí en el México prehispánico, que todos conocemos como el metate y el molcajete. Tenían muchos usos, también se usaban para quebrar cosas duras, se utilizaban para hacer polvo, se utilizaban para amasar, para hacer un tipo de masa, incluso para ablandar las carnes, se les pegaba con la mano del metate. Se ponía a veces un fuego debajo de la piedra para hacer un proceso más acelerado del molido, pero digamos que siempre se mantuvieron y hasta la fecha se siguen manteniendo. Y aquí vemos un molcajete. Siguen siendo hasta la fecha instrumentos muy utilizados en las cocinas mexicanas. Durante la época de 1950 se decía que se deberían de abandonar y que deberíamos solo de haber utilizado los productos eléctricos como la licuadora. Sin embargo, siempre hay una resistencia a abandonar nuestra cultura más profunda. La cocina es algo que nos llega como seres humanos, que nos enlaza con el cariño, con las tradiciones. Por eso nunca se ha dejado de utilizar el molcajete y el metate. Bueno, aquí vamos a ver otra transformación en el siglo XVII con el fuego, con esta cocina que va a ir levantando del piso. Entonces aquí vemos que ya hay una plataforma construida, fabricada ya con ladrillos. También hay elementos que siguen trayéndose desde la Edad Media, que son estas parrillas, los ganchos, los trebes, que sirven para levantar las cazuelas, levantar las ollas, para que el fuego no les pegue tan de lleno. Vamos a ir viendo cómo la cocina se levanta del suelo y va subiendo para llegar finalmente a trabajar el cocinero parado. Esta es otro modelo, esta es francesa, donde podemos ver que la cocina se ha levantado, pero que sigue siendo el mismo fuego abierto. Están los maderos con un fuego muy vivo, porque todavía tienen los elementos de hierro para levantar las cocinas. Había unos críticos en el siglo XVIII que decían que los cocineros se cocinaban más que la propia comida, porque el fuego estaba abierto y que entonces no era la manera propia de cocinar, porque incluso la comida, como el cocinero tenía que estar entrando y saliendo del fuego, como se ve aquí que la mujer tiene ese sartén muy largo, con ese mango muy largo, su mano está así alejada del fuego, la comida entraba y salía y nunca terminaba de cocerse de manera sabrosa. Entonces empezó a haber muchas quejas y gente que se dedicaba a la reflexión
decía que esta no era la manera propia de cocinar. Entonces vamos a ir viendo cómo esta cocina se va a ir transformando poco a poco, y lo que también pasó aquí en México es que también el fuego al ras del piso también se levantó en la Nueva España, pero todavía no, seguimos con este fuego que no se puede controlar. Solo se enciende y se puede prender, no se puede disminuir la flama, y si lo apagamos se va disminuyendo poco a poco el fuego. Y la transformación de este fuego se va a ir dando en el siglo XVIII, con una cocina elevada que tiene unas entradas para las cazuelas y que además tiene unos boquerones para meter el carbón o los leños, y que sí se puede ya ir disminuyendo el fuego, sacando los leños, sacando carbones y ir metiendo más carbones. Esta es una transformación técnica muy importante que se dio en el siglo XVIII. En España se dio en casi en todas partes de Europa y de América. Se difundió por todos lados este tipo de cocina. En España se llamaba fogón, del latín fogar, que significa hogar. Y en 1791 se decía que el fogón era el lugar para cocinar, donde se enciende la lumbre para cocinar. Entonces aquí vemos un fogón de una casa señorial que tiene sus azulejos que representan escenas de la cocina. Este fogón lo vamos a ver también en Holanda. En esta imagen se ve muy claramente cómo ya no es este fuego abierto desproporcionado. La mujer puede estar cerca del fuego, muy cerca de esta cocina, sin tener que alejarse, porque el fuego ha quedado cubierto en estas parrillas cerradas. Aquí vemos otra vez el mortero. Este es un fogón estilo inglés. Nuevamente ya vemos que la cocinera se acerca, ya está mucho más cercana a cocinar los alimentos, ya no tiene que hacerse hacia atrás, ya no tiene que entrar y sacar el sartén o subir y bajar la cacerola, sino que están con los alimentos cociéndose. Este es el mismo fogón, pero estilo francés, donde vemos igual los boquerones para meter el carbón o la leña, y igual un cuadro donde va a entrar la cacerola. Aquí vemos otro, en este caso es de Estados Unidos, y vemos también cómo se enciende la flama, pero tiene arriba la campana que permite la salida del fuego y del humo. En América también se difundió este tipo de fogón. En el siglo XVIII se volvió muy popular, por eso aparecen todas las pinturas de castas, y en el siglo XIX se creía que era como el fogón tradicional, ¿no? Sin embargo, a pesar de que es una cocina donde se puede controlar el fuego, no se puede controlar la intensidad. No hay flama media, ni flama baja, ni flama alta. Hay una flama que no se puede controlar. Además, el entorno siempre está ahumado y el encendido es muy lento. Los críticos del siglo XVIII decían que se tardaba tanto en encenderse estos anafres que era casi, un poco en tono de burla decían, que era casi mejor mandar a pedir un té de China, porque lo mismo se tardaban. Algunos decían que si quisieras ayudar a algún enfermo calentando un poco de agua, bueno, pues se te podía morir el enfermo porque el fogón no terminaba de encenderse. Había que tener mucha pericia para encenderlo. En México se les llama brasero, que significa cocina de brasas, y brasa significa carbón o leña, el rojo vivo. Se distingue del anafre porque el brasero está empotrado y el anafre es movible, y se distingue de la cocina de humo. Entonces, en el siglo XVIII, algunos documentos dicen, esta es una cocina de humo, y dicen, y aquí hay una cocina con brasero. Entonces podemos saber que el brasero era este. Vamos a ir viendo otras imágenes del brasero. Este es en el siglo XIX, y sabemos que entonces, bueno, habría que soplarle para que se mantuviera los carbones encendidos, y les comentaba que era muy complicado encenderlo. Yo tuve la oportunidad de hacer una investigación hace algunos años sobre tecnología doméstica, y los informantes que busqué eran personas que hubieran vivido en la época de 1940. Por lo tanto, mis informantes habían nacido más o menos como en 1920. Todas ellas ya fallecieron. Estaban muy gustosas de que cuente sus historias, porque lo que me decían es que era muy difícil encender este tipo de braseros, porque había que poner el locote, había que poner los carbones, y había que encender los cerillos y esperar a que el locote se encendiera y luego que se prendieran los carbones, y luego al mismo tiempo tratar de soplarle para que no se bajara la intensidad de la flama, y a veces se podían apagar todos. Era terrible, por ejemplo, en época de lluvia, porque los carbones se humedecían y entonces no se podía encender con mucha facilidad el brasero. Aquí vemos otra imagen también
de otro brasero o fogón, como también les llamaban. A veces es indistinto, en la prensa le dicen fogón, le dicen a veces brasero. Es una cocina muy pequeña, tiene solamente 2 parrillas. Aquí vemos cómo tiene el boquete para meter el carbón y está encendido. Es una cocina que siempre está ahumando. Por lo tanto, se necesita que siempre también esté la puerta y la ventana abiertas. Le llamamos cocina tradicional porque perduró hasta el siglo XX, porque hay muchas fotos de ella, hay muchas imágenes. Son las cocinas que se quedaron en los conventos. Pero esta cocina, el brasero y fogón, tuvo una transformación muy importante gracias a este señor, que es Benjamin Thompson, norteamericano, que ideó cocina y brasero se transformara. Y lo que hizo fue que hizo más profundos los hoyos donde entraban las cazuelas, hizo más profundos los hoyos para que entrara el carbón, y lo que él estaba buscando era que se consumiera más rápido el combustible, pero en menos cantidad, que se hiciera mayor trabajo. Esto fue una revolución muy importante, los tipos de cocinas que él inventó. Este conde Rumford sustituyó el fuego abierto del hogar, además de estos cambios técnicos que hizo. Lo que le importaba era ahorrar el combustible y entonces estuvo guiado por las ideas de la economía doméstica y a sus cocinas se les llama cocina económica. Se hicieron muy famosas en Estados Unidos, incluso las llegaron a traer a México. Se decía que se ponían cocinas con el estilo del conde Rumford y se pusieron especialmente en los hospitales, en los asilos, en los cuarteles militares y en las cárceles, porque se ahorraba combustible, hacía mucho trabajo alimentando a muchas personas. Era muy importante este cambio tecnológico en América y se trasladó también a Europa. En España también hubo ingenieros que pusieron cocinas estilo Rumford. De la que yo encontré documentación fue la del hospicio de pobres en la Ciudad de México, donde se puso una cocina estilo Rumford y se decía a los 6 meses que se había ahorrado más del 50% del carbón que se utilizaba comúnmente para dar de alimentar a las personas. Entonces este cambio técnico fue muy importante porque lo que se busca en estos ideales es el control del fuego y la rapidez. ¿Por qué no hemos hablado de las estufas? Yo hace rato dije por error estufa, pero no, este es el fogón, el fuego, el brasero, el anafre. ¿Por qué no hemos hablado de las estufas? Porque hasta 1850 no se le llama estufa al lugar donde se cocina. Se llama estufa un carruaje que tiene vidrios y que es un carruaje que como tiene vidrios está muy calientito y entonces se le llama estufa comúnmente. Es un carruaje muy elegante en la Ciudad de México en la época colonial y todavía hasta mediados del siglo XIX. Se saca en la estufa al viático, el Santísimo Sacramento, a pasear a la ciudad, a pasear a la calle para que la gente no lo toque. Se le pone en este carruaje. Este carruaje tan elegante también fue utilizado por grandes dignidades. Por ejemplo, en 1833, cuando Santana ganó la presidencia, paseó por la ciudad en una estufa. Y en España se utilizan las estufas como carruajes fúnebres. Se pone el féretro y se pasea por la ciudad. También se llama estufa a un cuartito, así le dicen los reposteros, a un cuartito que está arriba del horno. Entonces yo les he puesto aquí un brasero y un horno para que ustedes lo vean y se puedan imaginar que estufa es un cuartito que está arriba del horno donde se desecan los dulces. Ahí ese se llama la estufa. También se llama estufa, en el inglés stove, a todos los implementos metálicos donde se pone fuego y se usan para calentar habitaciones. Aquí está el mismo conde de Rumford calentándose en una de las estufas que él modificó. Estas estufas son muy importantes en toda Europa septentrional porque hace muchísimo frío. Suecia, Finlandia, Dinamarca, pasaron a Inglaterra, también en Francia. Pasaron estas estufas por toda Europa, llegaron a Estados Unidos llevadas por los colonos y estas estufas son muy importantes porque permiten mantener calientes las habitaciones. En el siglo XIX hay un gran interés por modificar las estufas con estos ideales, que se consuma poco combustible y que se hagan las mismas funciones pero con más rapidez. Son los ideales del capitalismo y de la revolución industrial. Entonces podemos ver que la tecnología doméstica también fue influida por estas ideas. Entonces vemos aquí
En estas dos imágenes que les pongo, vemos una estufa con la que se usa para calentar y vemos el mismo modelo con una ollita encima. Aquí está un acercamiento y vemos a una mamá que está poniendo la estufa para calentar la casa con los niños, con los troncos de madera, y aquí vemos la estufa que está calentando una olla. Entonces son estas estufas que sirven para calentar el ambiente las que van a evolucionar en lo que conocemos como una estufa. Entonces se hacían de hierro y servían para cocinar 3 o 4 cosas al mismo tiempo. Tienen una abertura donde se mete el carbón y tienen una chimenea con su salida. Estas estufas son la materialización de los ideales del capitalismo, porque en este ejemplo que les pongo, aquí hay una tetera, una plancha, un cazo, una olla, una cacerola. Es decir, la materialización del capitalismo es hagamos muchas cosas en muy poco tiempo, con muy poco gasto. Y entonces esto es lo que hacen estas estufas. Van a materializar estas ideas, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo, estas estufas. Se utilizan carbón. Esta es una estufa, digamos que de las primeras, porque había sencillas y había más sofisticadas, pero estas son de las primeras que no tienen boiler. Ahí se ve como la mujer tiene un bote de agua calentando, pero al poco tiempo, 1830 se empiezan a modificar. Ya para 1850 las estufas ya tienen boiler, tienen horno, tienen 4 o 5 espacios para cocinar y además tienen anexado un boiler que saca agua caliente para cocinar y para lavar los trastes. En México estábamos muy cercanos de la tecnología de Estados Unidos. En Estados Unidos se hicieron muchos talleres de estufas en Nueva York y en Boston. Mucha gente que no tenía trabajo y que tenía espíritu de buen vendedor hacía intercambios entre México y Estados Unidos y ponía pequeñas agencias donde se podían pedir estufas por catálogo. En este anuncio que les pongo se ve clarísimo una estufa que tiene su boiler, que eran las que llegaban a México. Se llamaban estufas Comfort. Aquí vemos otro anuncio tomado de la prensa de las estufas que llegaban a México. Se popularizaron hacia 1850, se volvieron, digamos, comunes en Estados Unidos a partir de 1850. En México se conocían y llegaban también, pero eran por pedido. No toda la gente tenía este tipo de estufas. La clase alta siempre estuvo al corriente de los adelantos tecnológicos. Allí en esa fotografía que les pongo es una estufa que se está desembarcando del ferrocarril. Es una estufa tipo Acme, que era una marca también muy común en Estados Unidos. Las vendían por catálogo en Sears y costaban como 5,000 pesos mexicanos. Eran carísimas. Era súper, súper lujo. Hacia 1890 vamos a ver una evolución muy rápida de la tecnología doméstica. Ya vamos a empezar no solo a ir lentamente, como habíamos visto en la Edad Media, y seguía el fuego y subió un escaloncito y luego se fue levantando. No, aquí ya va a ir muy acelerado el conocimiento y en 1890 vamos a encontrar ya el Icebox, que es la caja para enfriar. Lo que pasaba en esta caja para enfriar es que, aquí hay una mejor imagen, se pone el hielo dentro de la caja y se guarda. ¿Qué tiene? Lo que pasa es que tiene metal. Está recubierta de madera para que se vea bonita, pero tiene metal por dentro. Y estos son los primeros refrigeradores. A partir de estos refrigeradores se pudieron hacer nuevos platillos que antes era muy difícil confeccionar, como son las gelatinas. Las gelatinas ya, digamos que ya se conocía que la grenetina y que la cola del pescado podían hacer esta amalgama. Se conocía que era un alimento suave y bueno para los enfermos, pero no se hacían comúnmente. No era común que se hicieran gelatinas. Hasta que empezaron a haber refrigeradores, empezó a producirse en los hogares con más frecuencia las gelatinas y los helados caseros. Aquí vemos la de las primeras marcas en Estados Unidos, que es la Jell-O, para hacer un postre muy famoso, que son las gelatinas. En 1890 también, a partir de que se empieza a utilizar el Icebox, la caja de hielo, también se introducen los utensilios de aluminio. Antes habíamos visto que se usaba mucho el hierro, que se usaba mucho el cobre, pero en este caso ya podemos ver que el aluminio, que es mucho más fácil de manipular y que además es menos pesado, y con él se pueden hacer estas bonitas gelatinas que nos muestran en esta imagen.
También fue en 1890, les digo que ya hay un aceleramiento en la tecnología, donde ya las picadoras y las moledoras van a ir sustituyendo a los morteros. No tanto en México, pero sí en Estados Unidos y en Europa, donde se va a dejar de utilizar el mortero y se van a empezar a emplear estos instrumentos metálicos manuales. Sin embargo, hacia 1890 e incluso hasta 1950, es un periodo de estos poco menos de 100 años, donde va a haber cambios tecnológicos para ir cambiando, ahora sí, la estufa hacia energías menos sucias. Aquí vemos un anuncio que está un poco burlonamente representando lo que vive una ama de casa en Estados Unidos con una estufa de carbón, ¿no? Necesita mucho trabajo para encenderse, hay una hacha para partir la leña, hay varias astillas, luego hay un pequeño cepillo para recoger, luego vemos que está la olla del carbón, que no ha terminado de encender bien y que entonces la tuvo que sacar, pero que se le derramó en el piso. Este es un problema. Además, cuando no se ha puesto mucho carbón dentro de este tipo de estufas, también se sale el fuego y esto ocasionaba muchos accidentes. Entonces, hacia 1920 van a ir transformándose la tecnología de las estufas y el primer cambio fue una estufa que fuera de petróleo, que ya no se tuviera que utilizar el carbón. La publicidad nos habla por sí mismas, ¿no? La publicidad nos dice, aquí vemos una cocina limpia, aquí vemos que todo está pues, cocinándose prácticamente solo y que la mujer está leyendo relajada. Estas son siempre las promesas de la tecnología, que por cierto las logra cumplir según nos dicen los informantes. Ellas sentían que todo se hacía mejor, cada vez se hacía más rápido y cada vez se hacía más limpio. Entonces pasamos del carbón a la estufa que tiene petróleo. Aquí está el modelo que se utilizaba de la estufa de petróleo y luego utilizaron la electricidad y también era mucho más limpio, mucho más rápido y mucho más relajado. Pero tenemos un problema. En 1920, incluso en Estados Unidos, en Inglaterra, en Suiza, en los mejores países de otros lugares, no hay un suministro constante de energía eléctrica. Entonces, las estufas eléctricas nunca terminan de ser como el aparato para todos los grupos domésticos, porque no hay manera en que a veces exista corriente eléctrica. Si llovía mucho, se caían los cables, si nevaba mucho, se caían los cables, y entonces siempre era un problema el suministro de energía eléctrica, por lo cual son las estufas que no van a funcionar. Hacia 1920 también se empieza entonces a practicar con técnicas nuevas para modificar las estufas y que trabajen con gas. En esta imagen vemos otra vez muy claramente cómo la estufa de carbón es una estufa sucia, causa problemas, y la estufa de gas, aquí vemos a la cocinera, a la mucama, que está con su trajecito negro con blanco, también está leyendo y entonces sabemos, está cocinándose todo al mismo tiempo, entonces está limpio, está rápido y está muy relajado. El gas también va a tardar tiempo en introducirse porque no existen suficientes compañías que doten de gas, pero entre la electricidad y el gas va a ir perdurando y va dejando muy atrás a las estufas de electricidad. En 1920, con este desarrollo tecnológico, ya se da un salto y entonces vemos cómo ya se introduce la batidora, la olla de presión y la licuadora. Un primer prototipo de un vaso con una máquina que solo servía, digamos, como para hacer un tipo de aguas que se muelen y después va a ir sofisticándose. En 1930 se introdujo el plástico y es muy interesante porque esto va a transformar también a buena parte de los utensilios domésticos y va a crear una generación, ¿no? Aquí vemos que a partir de los 60 ya hay toda una generación de gente que tiene todo su equipo doméstico para guardar en el refrigerador, para guardar dentro de la alacena con plástico. El refrigerador eléctrico es la evolución en 1950 de la caja de hielo y bueno, siempre las imágenes que nos hablan de los refrigeradores y de las cocinas en Estados Unidos son como un gran cuento donde siempre hay mucha abundancia y esto tiene que ver porque las imágenes casi siempre se hicieron después de la posguerra. Entonces siempre había que alentar a las amas de casa a que vieran que había suficiente comida, a que vieran que era todo muy hermoso, muy limpio. Pues siempre vamos a ver imágenes de este tipo donde siempre estamos viendo que hay abundancia y exceso. Aquí vemos un refrigerador
que además tiene las parrillas movibles. Es un avance también tecnológico muy importante. Bueno, el sueño de la tecnología es que se automaticen las cosas. Aquí en este círculo les he puesto pues ya el lavaplatos, que fue una automatización muy importante para las cocinas en Estados Unidos. Y bueno, vamos a regresar un poco como una recapitulación. Vamos, que desde 1830, que salieron las primeras estufas de carbón, de hierro, hasta 1950, que ya son las estufas de gas, que ya es el refrigerador con parrillas movibles. Esta tecnología era un lujo. Solo estaba al alcance de las personas más ricas. Se va a popularizar hasta la posguerra. Incluso en Estados Unidos y en Europa se va a popularizar hasta la posguerra. Es el auge del consumo en 1950 a 1970. Entonces vamos a ver muy rápido qué pasó con este auge del consumo en nuestro país. Bueno, para empezar, en nuestro país fue necesario, les voy a leer algunos elementos que yo encontré en la investigación que realicé. Fue necesario que pasaran ciertas circunstancias para que la tecnología se popularizara. Por ejemplo, que aumentaran la distribución de recursos como luz y agua, que aumentaran las compañías distribuidoras de gas. En México era necesario que aumentara el salario, porque si no había aumento de salario, la gente no podía comprar los electrodomésticos, aunque tuviera agua, aunque tuviera luz y aunque pasara el camión del gas. Pero además implementaron formas de crédito. La tarjeta de crédito para los burócratas y para los que trabajaban en las oficinas se comercializaba diciéndole a la gente, compre ahora y pague después. Y de esa manera se incentivaba el consumo. Además, se hicieron ferias del hogar y se daban los electrodomésticos como regalos, en rifas y como premios. Entonces aquí vemos una imagen de la Feria del Hogar, que era una gran exposición donde se exhibían los electrodomésticos más novedosos. Fue importante también porque en el periodo de 1950 a 1970, México cerró sus fronteras y entonces ya no empezó a importar productos electrodomésticos como lo hacía en la época del Porfiriato. Lo que va a pasar es que las compañías norteamericanas vienen y se asientan en México y entonces tienen su nombre norteamericano, pero además se les exige, digamos, como que se nacionalicen de nombre, y por eso es General Electric de México. Pero General Electric era norteamericana y sus ganancias se iban a Estados Unidos, pero se le pedía que se pusieran de México para que se sintiera el nacionalismo. Y entonces muchos aparatos eléctricos siempre dicen de México, las planchas también dicen de México. Y ahí es donde también en este periodo se hace este sello del águila mexicana que dice hecho en México. Entonces se trata de incentivar el consumo y de que se produzca aquí lo que se estaba comprando en otros lugares. Y las ferias del hogar lo que van a hacer es un escaparate para toda esta producción y que no se quede en las fábricas, porque no se estilaba que se compraran. Entonces, otro elemento muy importante para que se popularice la tecnología doméstica es que se regale. Algunas personas recordarán un programa de televisión que todavía se encuentra en internet, que es Sube Pelayo Sube, donde se regalaban tecnología doméstica a las amas de casa. Siempre se estilaba que se regalara, por ejemplo, en este caso es una fotografía donde el patrón el 10 de mayo está regalando estufas, ¿no? A sus secretarias. También se estimula el consumo creando nuevas tiendas, porque como se está produciendo aquí en México, entonces hay que sacar el producto y se están creando nuevas tiendas. Esta tienda acá muy famosa ya desapareció y que duró muchísimos años y que se especializaba en tecnología doméstica. Se le llamaba Los Blancos, porque las estufas eran blancas, los refrigeradores eran blancos. México tuvo un atraso tecnológico. Si veíamos, México estaba casi a la par, o sea, se estaban creando las estufas de hierro y de carbón en 1890 y estaban llegando a México en 1897. Y se estaban creando con los boilers y estaban llegando a México. Y estaban muy cercana a la tecnología, pero la revolución hizo un rompimiento y entonces hubo un atraso tecnológico hasta que otra vez vuelve a repuntar la tecnología, con eso que les digo que se hacen las compañías en México y a partir de 1940. Y entonces volvemos como otra vez a emparejarnos en la tecnología doméstica hacia 1940. Entonces en Estados Unidos ya existían las estufas de petróleo que no les estaban gustando, que no les sirvieron, que las estaban tratando de cambiar por las estufas eléctricas o las estufas de gas, y en México estaban llegando como un producto novedoso en 1940. Para estimular el consumo,
Pemex regalaba las estufas de petróleo y se ponían anuncios en el periódico pidiendo a las personas que pusieran sus estufas de petróleo para que consumieran el petróleo que se estaba produciendo en México. Pero las informantes cuentan que eran unas estufas muy sucias, que siempre estaba la cocina ennegrecida y que además comunicaban mal olor a los alimentos. Entonces llegan las estufas de gas hacia 1960, 70, las empiezan a popularizar aquí en México, pero a las mujeres les da mucho miedo el combustible porque habían estado acostumbradas a manipular el carbón, a manipular la leña. Habían estado acostumbradas a manipular, bien o mal, aunque no les gustara, el petróleo, pero el gas estaba fuera de su alcance, no se veía. Se le pone olor, el gas ni siquiera tiene olor, entonces se le pone olor para poderlo distinguir y que lo conectan con un tubo y entonces a ellas les parecía como sorprendente y no les gustaba, les daba mucho miedo. Entonces durante mucho tiempo no se consumieron las estufas de gas entre las clases populares. La gente prefería usar sus anafres. Incluso hay una anécdota de una informante que me contaba que pues bueno, ya no tuvo de otra porque el 10 de mayo le regalaron la estufa de gas, que eso era además muy común, que a las mamás se les hiciera un regalo y que este regalo tuviera que ver con la tecnología doméstica. Y entonces le regalan su estufa, pero ella tenía su anafre. Y entonces lo que hacía era usar a ratitos la estufa, pero usar la mayor parte del tiempo el anafre. Y luego empezó usando la parrilla para calentar las tortillas y después utilizaba el anafre para hacer la comida. Luego ya cuando se fue acostumbrando ya terminó apropiándose de la estufa, pero al principio les costaba mucho trabajo utilizar la estufa de gas. Las informantes también nos cuentan que era muy cansado trabajar con los implementos domésticos que se conocían, el metate, el molcajete, y que hubo resistencia a cambiar hacia la licuadora. Por ejemplo, algunas informantes me contaron que sus esposos les prohibían usar la licuadora para hacer la salsa o les prohibían usar la licuadora para moler el jitomate para la comida. Les decían que no utilizaran esos artefactillos porque pues no dejaban buen sabor a la comida y porque además no era lo mismo comer una salsa hecha del molcajete que comer una salsa hecha en la licuadora, que no sabían igual. Otros informantes también nos contaron, mujeres nos contaron que sus esposos les habían dicho que no utilizaran el refrigerador. De hecho, el refrigerador se los habían comprado sus hijos y preferían que los esposos decirles, no lo uses, porque ellos consideraban que el frío comunicaba o quitaba sabores a la comida. Tenían gustos como muy especiales y entonces les parecía que comer algo que había salido del refrigerador ya tenía un gusto diferente o se le había quitado ese sabor que tenía. Las informantes también nos contaron que les costó mucho trabajo utilizar la olla express, que incluso ponían la olla express y le tenían que echar la bendición a ella y ellas se tenían que santiguar porque les daba mucho miedo, porque había muchos rumores y contaban historias de que volaba la olla express, que se botaba la tapa o que el tanque de gas se volaba. Entonces era mucho miedo, ¿no? O sea, a pesar de que uno pensaría que qué padre utilizar tecnología nueva y moderna, la verdad costaba mucho trabajo que se introdujera, a pesar de que se incentivaba el consumo, costaba mucho trabajo que se introdujera porque la gente le tenía miedo. Y fueron más bien las clases medias y las mujeres que tuvieron que salir a trabajar las que fueron comprando los electrodomésticos. Las amas de casa que se quedaron en su casa les costaba más trabajo. Luego, poco a poco, fueron los hijos los que fueron introduciendo la tecnología doméstica a sus propias casas, dándoselas como regalo a sus mamás. Al final, las informantes me contaron que después de cuando ya aprendieron a usar la estufa de gas, el refrigerador, la licuadora, que ya hacían pasteles con la batidora, que utilizaron incluso la tostadora, que aprendieron a utilizar otras herramientas electrodomésticos como la plancha. Eso es algo que es muy bueno recordar porque fue el primer producto industrializado electrodoméstico que entró a los hogares mexicanos porque era el más barato y las mujeres recordaban con mucho cariño a la plancha y después de utilizar todas estas herramientas, ellas terminaban comentando que nunca habían querido regresar a la vida con las herramientas rústicas. Era muy difícil, era muy pesada y era muy sucia. Entonces podemos concluir que la promesa que hizo el capitalismo con la creación de esta tecnología se cumplió. Se cocina más rápido, se enfría más rápido, se hacen las cosas con menos gasto energético del cuerpo, con menos gasto incluso a veces de energía y se produce mucho más. Y las mujeres estaban muy contentas de haber vivido esta vida donde les había tocado
la transición entre la tecnología antigua y la tecnología moderna. Esta es una imagen que muestra esa idealización que tenemos de la tecnología, pero realmente era muy cansada. A nadie que haya molido en el metate se le volvería a antojar después de probar moler con el molino o moler con la licuadora. Nos damos cuenta que la tecnología sí nos ha hecho la vida más fácil, sí nos ha permitido relajarnos más y que en el futuro siempre estamos esperando que alguien haga por nosotros el trabajo doméstico, como lo vimos al principio, que fueran los robots quienes nos cocinen, quienes laven o quienes planchen, quienes hagan todas esas tareas que nos permiten la reproducción como seres humanos y como sociedad, y que nos han hecho un mundo mucho más amable y también un mundo mucho más creativo, porque nos ha permitido también, a partir de que tenemos más tiempo, dedicarnos a otras actividades. Y bueno, eso sería este breve recorrido por la tecnología doméstica. Espero que les haya servido y que les haya gustado, y espero sus comentarios. Muchas gracias.